la suscripción que posibilita todas las demás suscripciones a resistenciaonline.org con un pequeño aporte mensual todos los meses. Y ya estamos en comunicación con Pablo Semán, nuestro invitado de lujo a Resistencia Online. Es la primera vez que nos va a dar una entrevista. Y estábamos hablando recién de que fue uno de los que se anticipó a el fenómeno Milei, que primero lo detectó y nos interesaba mucho charlar con él por toda la situación que estamos viviendo y para entender un poco el contexto y por qué no hay todavía una reacción social al brutal ajuste que estamos viendo. Hola Pablo, gracias por este espacio. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Buenas, Pablo. Mi nombre es Facundo, él es Matías. Ujú. Este es un stream más orientado quizás a sectores que somos activistas, que participamos de distintos espacios de militancia. Tratamos de darle a la discusión un enfoque propositivo, estratégico, y nos interesaba charlar con vos justamente por esto, porque fuiste uno de los primeros que detectó el fenómeno, y además hace poco en una entrevista dijiste que el fenómeno Milei es algo que llegó para quedarse. Ujú. Esto era discutiendo ante una idea como de que, bueno, fue un voto bronca, como con la idea de que era algo efímero, ¿no? Nos gustaría que Ujú. desarrolles un poco esta idea. Sí, mira, yo lo primero que vería es esto, que es que las distintas militancias democráticas de la Argentina, eh, las más de izquierda, las nacional populares, incluso las socialdemócratas, desde hace mucho tiempo que vienen dando por hecho que el mundo tiene un estado que no tiene, ¿no? Que las cosas funcionan de una manera que realmente no funcionan. Claro. Y cuando digo desde hace mucho tiempo, lo digo, para mí eso era perceptible hace 10 años y lo escribí así, pero para algunos era perceptible hace 15 o 16, 17 años y también lo escribieron así, ¿no? Entonces, no fui el primer adelantado. En todo caso, compartía con los primeros adelantados un combate, primero en el campo propio, digamos, que era a, a categorías de análisis de la realidad, en nombre de las cuales se proponían proyectos que eran o inviables o contraproducentes. Y de alguna manera da realmente una gran ingenuidad para ver el proceso que se venía. En ese contexto, aparte, digamos, siempre dentro del campo propio, una tendencia a la twitterización de la política, que es a la respuesta rápida, a taparle la boca al otro, a endilgarle una muletilla, qué sé yo, que realmente, digamos, la izquierda que siempre se reivindicó, digamos, pensadora, eh, se mantuvo en el automatismo mental, ¿no? Digo, o sectores intelectuales, más allá de si son de izquierda o no. Eh, entonces, yo creo que parte de lo que se llega hasta acá es por eso, ¿no? Porque en los automatismos mentales de las fuerzas democráticas. Obviamente que no es lo principal, pero era lo único que podíamos evitar nosotros. Entonces, siempre sale y dice, no, pero vos siempre criticás a los propios. ¿Y a quién voy a criticar? A Milei. Milei hace lo que a él le conviene, no lo que ¿A, las militancias a qué te quieran. referís concretamente con automatismo mental? O para poner un ejemplo y entender el... Una confianza ciega en la voluntad, de que la voluntad puede resolver problemas materiales que no resuelve. Por ejemplo, Argentina tiene no resuelto su problema económico, ¿no? Eh, la idea de que cualquier movilización es un triunfo, Claro. o justamente hoy todo el mundo puede llenar una plaza y desde hace 20 años eso sucede, que las elecciones significaron cosas que no significaron, ¿no? Automatismos mentales e interpretaciones falsas, las dos cosas. Y por el otro lado, lo que te iba a decir antes, perdón, que obviamente todo esto ocurre en un contexto histórico bastante complicado y que no hay que olvidarlo, que es que hay una crisis del Estado que viene desde los años 70, ¿no? Ujú. Y el Estado va dejando de cubrir, digamos, y a espaldas del Estado
y a ciegas de la política, nació una crítica del Estado, de la política y de la economía muy fuerte, que sucesivamente fue agregando capas, motivos, intensidades, que la agregó en los 90 y que la fue agregando después de que empezaron los problemas económicos del kirchnerismo. Entonces se intensificó a partir de 2008, yo diría, una crítica a la economía, al Estado y a la política, ¿no? Que derivaba de una situación crítica del Estado, que no podía asegurar un mínimo funcionamiento colectivo de la economía, y a una política que se hacía cargo de un Estado que también fallaba. En ese sentido yo no veo mala voluntad de nadie, ¿no? Ya, todos los gobernantes fracasan. Bueno, ese es el otro gran elemento, ¿no? Que permitía venir a ver esto desde hace mucho tiempo. Y ahí hay una cosa rara, que yo también soy raro, quiero reconocerlo, ¿no? No es que tenga una postura fácil. Porque yo lo que veo es que la mayor parte de las militancias democráticas vinculadas al kirchnerismo y a la izquierda tuvieron programas, a mi juicio, de máxima, ¿no? Claro. Un programa maximalista con métodos totalmente reformistas, meter gente en el Estado, elecciones, preocupaciones por la interna, ninguna disciplina. Yo, digamos, soy el opuesto por los dos vértices a eso. La verdad que mis programas no son tan radicales, no me parece que funcionen en lógicas revolucionarias, y al mismo tiempo soy partidario de la disciplina y la organización partidaria, casi como un leninista. Ahora, yo no sé si lo que yo digo fracasa o no, probablemente sí, pero lo que seguro que no funciona es esa combinación de métodos reformistas con programa revolucionario. Y la verdad es que si alguien quiere hacer una revolución, a mí me nombren embajador en Oslo, porque tampoco veo que se pueda hacer un golpe de mano y tomar el poder, ¿no? Creo que son procesos más lentos y nadie respetó eso, se engañó con que determinadas cosas que significaban apenas un avance eran una revolución, o cosas que no significaban ni siquiera un avance eran una revolución. El segundo mandato de Cristina para mí fue muy problemático. Empezaron los problemas de empleo juveniles, Claro. ¿no? Y la digitalización de la política manifestó su mayor fortaleza, y el kirchnerismo creía que era muy importante el patio de las Palmeras, con 200 tipos haciendo bulla. Pablo, volviendo un poco a esto del programa, en realidad te iba a preguntar otra cosa, pero lo último que dijiste me sonó mucho a una cosa que venimos pensando y que venimos tratando de elaborar. Tomando incluso al kirchnerismo y a la izquierda, ¿hay un programa para la Argentina? O sea, porque yo lo que noto es que ellos instalaron 4 o 5 ideas muy concretas: dolarización, quemar el Banco Central, bueno, un poco hay algunas que son las mismas de siempre: apertura de la economía, déficit cero. Pero ¿cuáles son nuestros equivalentes de este lado? Porque inclusive para los temas nodales sobre, por ejemplo, cuánta guita nos tenemos que quedar de la exportación de materias primas, o qué tenemos que hacer con el litio, no hay que nuestro pueblo no tiene tanta claridad en ese sentido. No, pero no la tiene porque las dirigencias encargadas de elaborar esos temas se acomodaron con eslogans y le daban para adelante y decían lo que creían que la gente quería oír para movilizarla, ¿no? Para no ser pesimistas. Y aparte muy activado eso en viejos moldes, ¿no? Hubiera sido más interesante proponer una buena reforma tributaria en 2007 que un aumento de las retenciones. Hubiera sido por ahí también interesante plantearse eso tal vez en 2011, porque ya era tarde, o en el segundo mandato de Cristina. O sea, tal vez hubiera sido mejor eso que, por ejemplo, confrontar con el campo, que el campo no era el campo, finalmente el campo terminó siendo las ciudades también, ¿no? Y se dio una dinámica en la que la acumulación política del kirchnerismo iba contra la acumulación económica.
Entonces, Claro. nadie se puso a pensar más seriamente cómo no hacer eso, que fue trágico. Eh, de ahí vienen ideas extremas de la derecha, como estas que vos citás, dinamitar el Banco Central, eh, dolarizar. Y yo diría la relación de fuerzas que queda ahora es mucho peor que la que había antes. Claro. Si en la que había antes hay ciertas cosas que eran descabidas, ¿no? O que no tenían lugar, descabidas es una palabra en portugués, pero digamos, si en la relación de fuerzas anterior había cosas que se planteaban y que para mí estaban muy por encima de la relación de fuerzas y muy por encima por ahí de la realidad histórica, esas cosas ahora quedan totalmente atrasadas. No sé, va a ser más difícil discutir la necesidad de que estén presentes ciertos mecanismos de mercado, ¿no? Eh, Claro, como que lograron avanzar en algún sentido en la cabeza de la gente con el tema de la sí, desregulación como un valor, la desregulación como un sí, valor. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Digamos, hay un privilegio simbólico y de prestigio, digamos, otorgado a lo privado, que en parte es por descarte, porque, digamos, se hizo un muy mal uso del Estado, ¿no? No, y además que también Entonces, un poco cambió el mundo, ¿qué porque, propuestas se pueden hacer ahora? Y bueno, no son las mismas que se podían hacer antes, que tampoco se hicieron. Eh, no es que esto no es física, ¿no? claro, En la cual a una fuerza hay que ponerle para mantener un equilibrio una fuerza equivalente. Sobre todo porque aparte de la sociodemografía de la Argentina, le perjudica la acumulación política a los llamados sectores populares, porque son muy heterogéneos. claro. Entonces, para decirlo con un ejemplo, eh, tienen que poder converger en el mismo espacio físico, inclusive, ya no solamente político, el piquetero, el taxista y el pyme. Y el pyme quiere una ley laboral que permita contrataciones más, entre comillas, ágiles. El taxista quiere que al piquetero lo metan preso y el piquetero pide por trabajo o por planes, porque saben que no hay trabajo, no es porque no quieran trabajar. Pero ¿cómo abrazás toda esa heterogeneidad? Y hay más heterogeneidad todavía, ¿no? Entonces, también la posibilidad de tener un programa firme está muy dependiente de la homogeneidad que no tenés, ¿no? ¿Por qué crees que todavía no hay una reacción social importante frente al ajuste de Milei? Mm. Bueno, ese es parte de los automatismos mentales, ¿no? Que es, porque está mal Re planteado. loco, porque justo tenía un efecto. A ver ahora, habla. Hola, Sí, ahí Re te escuchamos. Ahí está. loco. menos mal. Ahí recuperamos la comunicación con Pablo Semán. Discúlpenme, Estaba pero justo bueno. diciendo que mi pregunta era sumamente automatista y... No, pero no era por vos, no Yo lo era estaba por vos. celebrando, yo lo Digo, estaba a celebrando ver, porque no aguanto más a este pibe tan automático. acá hay un problema que es que todo el mundo cree que hay una paridad de fuerzas que no hay y que se venció al macrismo, entre comillas, por la resistencia popular y no porque, primero que no se lo venció al macrismo, sino que el macrismo salió muy fuerte del desastre de su gobierno, y segundo porque lo que fracasó fue la ingeniería financiera. De hecho, la reforma previsional se había aprobado igual, ¿no? Entonces todo el mundo cree que se ganó porque en aquel momento se le ganó al macrismo por una especie de justicia histórica. Y de ahí sale una idea que es que la población no aguanta el ajuste. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ajuste aguanta la población? Y yo Claro, creo que lo que hay que preguntarse es por qué la población dejaría de apoyar a Milei, que no es lo mismo, claro. ¿no? Entonces, hay un automatismo mental derivado de la experiencia de 2015-2019, que encima está basado, digamos, repite en modo automático una premisa falsa, que ya no funcionaba ni en aquel momento, nunca funcionó. Pero ahora, menos que nunca. Entonces, lo que hay que empezar a ver es, ¿por qué la gente dejaría de apoyarme? Yo no digo que va a ser eterno el apoyo, ¿eh? Pero digo, no va a ser por el ajuste solamente. O sea, acá hay mucha gente que le gusta decir es la economía estúpido, que
también es otro automatismo, ¿no? Se inspira en un presidente norteamericano para hacer política. Sí, el voto bolsillo. Claro, ¿viste? El O de voto voto ladera. bolsillo, qué sé yo, es mucho más complicado, porque aparte, digamos, el voto bolsillo también tiene sentido ideológico, ¿no? O sea, la Claro. economía y moral se interpenetran, ¿no? Pero en todo caso, no es la economía genios, ¿no? Más que es la economía estúpida. Entonces, acá hubo una expresión de rechazo extensa e intensa, que en todo caso tiene en la economía un motivo, entre otros, pero que está recubierta, está, digamos, envuelta en un motivo moral. Hay mucha gente que se siente agraviada por muy diversas razones. Entonces, esa gente que se siente agraviada y que busca un desagravio, ¿no? Es muchísima y la bronca no se le va a ir, y en todo caso, si se le va a ir, no va a ser para volver hacia atrás, ¿no? Yo he dicho varias veces que el Mm, dentífrico no vuelve al pomo, y en eso consiste en esto que vos me preguntabas al principio, Facundo, sobre vino para quedarse, ¿no? O sea, en Argentina todo pasa y todo queda. No es que todo pasa. Pasa y queda. O sea, el peronismo no se terminó, pero no es lo único que hay. El radicalismo, que hasta podría haber desaparecido, tampoco desaparece. Ni el macrismo. Entonces, uno las ideas libertarias, y un poco retomando lo que decía antes Matías, las ideas libertarias van a pesar en la programática porque se abrió una ventana que, bueno, no necesariamente se abría siempre en la sociedad argentina. Un extremo, ¿no? De la hipermercantilización de todo. Bueno, esa es la presencia del libertarismo. Entonces, le vaya bien a Milei, no le vaya bien, le vaya bien en las elecciones, no le vaya bien, cualquier cosa de esas poco tiene que ver con que vaya a desaparecer, ¿no? No va a desaparecer. Y justamente eso no va a desaparecer porque está sostenido en una sensibilidad política eh, que es a favor de la libertad y es contraria al kirchnerismo. Y además ahí hay otra cosa, que es que el ancla del proceso antiinflacionario no es ni el dólar, ni las tarifas, ni los salarios solamente, sino que todo eso se sostiene porque el verdadero ancla del proceso antiinflacionario es la bronca a lo anterior. Pablo, Y es la fuerza material que adquiere una fuerza moral, ¿no? déjame, Pablo, reformular la pregunta en un sentido, porque para mí en el Sí, mundo hay dos cosas. Está todo el tema de, si se quiere, del auge o del fenómeno de estas nuevas derechas, de estas extremas derechas, que son muy distintas, pero tienen como una especie de una misma batalla cultural contra todo el progresismo, el feminismo y todo lo demás. Pero también hubo muchas rebeliones populares en Chile, en Colombia, en otros lados también. ¿Por qué hay alguna particularidad en Argentina que indique que no se viva un proceso similar a Chile, a Colombia? A ver cuáles fueron las últimas que hubo. Bueno, la resistencia al golpe en Bolivia. O sea, esas son todas, irrupciones. todo es particular. Ok, Lo primero, a ver, ok, yo ok. distinguiría dos cosas. Primero, no hay una internacional negra dirigiéndolo todo, No, ¿no? O sea, hay momentos de colaboración internacionalizada en recursos, ideas, incluso personal por parte de las derechas, pero pensar que la derecha argentina o la colombiana o lo que fuere surge de esa internacional negra es como pensar que el kirchnerismo surge del Foro de San Pablo. no, Eso no claro. existe, es una estupidez. Después, la densidad específica del proceso nacional siempre es importante y eso es, digamos, incluso tocando con la dinámica internacional y con lo que después yo voy a llamar global, todo proceso nacional es único e irrepetible. Después vuelvo a eso, pero después hay una dimensión global que sí, tal vez hay una cultura internacional popular, en lugar de nacional popular, una cultura internacional popular contra el Estado. Bueno, eso me parece que es muy fuerte
Y en todo caso, Chile y Colombia son excepciones en eso. Ok, ¿Por qué? Porque son totalmente contracíclicos, porque son los únicos casos de países que tuvieron, digamos, no tuvieron sus procesos de radicalización durante claro, los claro. primeros años. Entonces, eso por un lado. Claro, le pegó el Y a mí lo que me neoliberalismo derecho preocupa en los ahí, que dos. también son dos cosas que, una es el monedismo en el aire, ¿no? No, bueno, no, hay determinaciones más fuertes que otras, no es determinismo total ni absoluto, pero hay determinaciones. Eso por un lado. Y por el otro, digamos, tampoco se trata de establecer una tendencia mundial, global, qué sé yo. Yo creo que en Argentina realmente lo que uno vivió hay una extrema hay una particularidad como la hay en todos lados, pero Argentina, ese proceso político, primero que fue, si quieren ustedes, más acelerado que ninguna otra derecha, ¿no? Porque eh, institucionalmente Milei emerge muy rápido, llega más lejos que ninguno, con un programa más radical que ninguno y con una mayoría electoral que en ninguno de los otros casos se constituye, ¿no? O sea, si quieren una regla, a mí las reglas generales me importan, pero muy poco, ¿no? Si quieren una regla general es, las derechas siempre triunfan en procesos electorales muy divididos, muy paritarios, y donde hay un peso muy fuerte del voto de centro derecha y otro de derecha, ¿no? ¿Qué sé Claro. yo? Acá no. Acá no, porque aparte la cuenta es ridícula, no, porque el voto de Bullrich es diferente del de Milei, eso no existe, eso es otra Por estupidez, favor, no. ¿no? Y yo no es que crea que sean malos los votantes de Bullrich o los de Milei. Eh, simplemente digo, son más o menos lo mismo, porque Bullrich se construyó así, queriendo parecerse a Milei. Entonces, bueno, esa propuesta política que en cualquier otro país obtiene como mucho el 50% contra el 49%, en general viene pasando así, acá obtuvo el 56% contra el 44%. Bueno, algo pasó ahí, ¿no? Y eso también hace a la particularidad, la diferencia, ¿no? Que habla del nivel de rechazo, y por eso mi pregunta es, ¿por qué la gente dejaría de apoyar? No digo que no lo dejaría de apoyar a Milei, no digo eso. Digo, ¿por qué dejaría de hacerlo? ¿Y a favor de qué? Pablo, con respecto ya particularmente al frente del gobierno, hay muchos dichos acerca de la interna con Villarruel, ¿no? Hubo algo con respecto a que Villarruel salió a diferenciarse en algunos puntos de Javier Milei, en el tema del ejército, en la intervención en Rosario. ¿A qué responden, crees, esas diferencias o esa discusión interna que hay en La Libertad Avanza? No, no, yo no tengo claro si me preguntás por lo de Rosario o por lo de los gobernadores en general. Hubo varios puntos, ¿no? Estuvo lo de los gobernadores, estuvo el tema del Senado, de que se tratara Mm, el DNU en el Senado, que Milei no quería, y después salió un comunicado mm, donde atacaba a la vicepresidenta. Y circuló, digamos, la hipótesis incluso en algunos medios como de que Villarroel estaba lista para asumir, quizá un poco exagerado, ¿no? En un momento ujú. salió en un medio internacional una nota con ese carácter, pero esas hipótesis o esas discusiones se reavivaron mucho con lo que fue el rechazo del DNU en el Senado. Sí, mira, yo, a ver, creo que, primero, la Libertad Avanza es una fuerza muy reciente, se está estabilizando, está tratando de cristalizar algo, y eso es un elemento para interpretar esas disonancias, también muy poco profesional muchas veces. Claro. Segundo, que el liderazgo de Milei es muy diferente al resto de los liderazgos, ¿no? O sea, opera con una fuerza no institucionalizada, pero aparte él es antiinstitucional. Entonces, y además, él, digamos, busca que su táctica refleje al máximo su estrategia, casi no tiene mediaciones para sus objetivos. Es muy radical. Y que su gobierno por ahora mantenga popularidad en base a la declamación de radicalidad, habla de la relación de fuerzas. En cualquier otro momento de este país eso sería una locura, y hoy es, bueno, el tipo mantiene su apoyo, ¿no?
Creo que más allá de las disonancias está la radicalidad de Milei que gobierna totalmente el panorama. Y me parece que él deja que sus operadores avancen, pero después un poco los desautoriza para negociar desde mejores posiciones de fuerza todavía. Y me parece que en el fondo, a ver, hay una cosa que yo creo que pasa, que lo estoy viendo últimamente, que es tanto en la Libertad Avanza como en la oposición, están convencidos de que Milei es insuperable políticamente en la capacidad de construir y solicitar la movilización popular a su favor, ¿no? Los gobernadores no quieren asomar la cabeza porque dicen, no, porque el electorado está con él, y Milei asusa a todo el mundo con te tiro el electorado encima. Yo Claro. creo que ahí hay una exageración, hay un terreno de oportunidades políticas que la oposición podría aprovechar, pero la única ocurrencia que tiene la oposición para aprovechar eso son que algunos kirchneristas le echan la culpa de todo a Alberto para ver si se desmarcan, como si se pudieran desmarcar, que otros kirchneristas dicen, no, bueno, la crisis hará su trabajo, elijamos un electorable y vamos todos detrás, como si la crisis fuese a hacer un trabajo automático que no lo va a hacer, ¿no? Otros que dicen, oh, bueno, nos pasamos 3 pueblos De progre. de hechos, entonces, ya que hicimos tanto feminismo, ahora hagamos machismo. Entonces, viste, una vuelta al peronismo, tipo, el peronismo es el vino tinto, la soda y pegarle a la mujer, ¿no? Eh, son 3 reacciones totalmente nítidas y al mismo tiempo erradas, eh, y que hacen a la atomización del peronismo, ¿no? Como una de las principales fuerzas de oposición. Y diría que a la derecha del peronismo hay fuerzas que tienen un poco la misma mitología, ¿no? Acerca de la infalibilidad de Milei, que también Milei lo cree acerca de sí mismo, y también de que la crisis hará su trabajo, ¿no? Todo el mundo cree que la crisis hace sola el trabajo. Yo creo que no, justamente, y tienen que explorar terrenos donde la infalibilidad de Milei no es tal. Ahora, también hay otro problema, que es que ustedes me preguntaban, no hay propuestas, no hay ideas. Todo se basa en volver a lo mismo de antes, eso es un problema. Y tampoco hay repertorios de acción, y tampoco hay figuras, no hay una sola figura de la oposición. Las únicas figuras de la oposición que les va un poco mejor en las encuestas son las que son afines a Milei. Bueno, Axel está un poco mejor, ¿o no? Sí, en las encuestas de los axelistas. Claro. Pero ¿crees que puede tener éxito Milei en su programa? ¿Qué pasa si se le desestabiliza el programa económico, si hay respuesta social, en este desierto de la vereda enfrente, digamos, que mencionas vos? Mira, yo no quiero, no es que no se pueda y no se deba, pero yo no quiero hacer futurología. Ujú. A mí me parece que el programa este no va a tener éxito, porque no vaya a tener éxito no quiere decir Claro. No. que Milei no se estabilice en el gobierno. A ver, el programa no va a desarrollar una dinámica de creación de empleo que reduzca el desempleo o mejore el empleo en la Argentina. Eso no va a ocurrir. El programa este no va a sacar mucha gente de la pobreza, y no va a sacar ni siquiera la que la metió en la pobreza. El programa este puede tener un resultado en lo inmediato contra la inflación. Y con eso puede armar una gobernabilidad. Ahora, que pueda armar una gobernabilidad no es un éxito. Y que no la pueda armar, tampoco. Por eso es complicado. Pablo, tengo como 2 preguntas en una. Me parece que una de las cosas que se venía discutiendo más, que con Milei se nos quemó un poco los papeles y dejamos de discutir, es qué hacemos con los recursos naturales, con el tema del litio, de los hidrocarburos y demás, siendo que es algo que tenemos una ventaja comparativa con el resto de los países. La izquierda y el kirchnerismo están discutiendo poco eso, poco, la verdad, que es una de las palancas para que ingresen divisas y plantearte un país distinto o no. Y además también
en ese marco, que también vuelvo al tema del programa y demás, en ese marco, ¿cómo ves a la izquierda en un sentido amplio? Ponele desde Patria Grande hacia el trotskismo, porque hay un debate muy concreto, es o ir por afuera del peronismo o plantear algún tipo de remake del Frente de Todos mejorado o lo que sea. ¿Qué Ujú. crees que se debería hacer? Mira, yo creo que mm, hay un nivel de fragmentación enorme Ujú. y además yo cuando analizo la política no solamente tengo en cuenta los programas, los intereses económicos, sino también hay una dimensión organizacional de la política donde después de 40 años de democracia, la izquierda kirchnerista, la izquierda peronista, todos esos alcanzaron un modo de vida a través de la política Claro. y donde muy probablemente lo que más influye en las estrategias electorales de distintos grupos es la posibilidad de reproducir sus mandatos, con lo cual, digamos, eso puede acentuar la fragmentación porque nadie se quiere bajar de nada y todo el mundo, básicamente lo que quieren, entre comillas, es cuidarse el culo. Eh, yo, aparte, yo no lo pienso desde la izquierda, ustedes lo piensan desde la izquierda, para mí es una dinámica, yo creo que, digamos, tiene que haber fuerzas nacional, popular, democráticas, eh, que eso no es izquierda exactamente, y están atrapadas en la misma dinámica. Los radicales no quieren, no podrían arreglar con los peronistas ni los socialistas, ¿no? Eh, Básicamente porque entienden todos el Estado como botín de guerra, y la izquierda también, ¿no? Y entonces no pueden, pueden conciliar programas, pero no pueden conciliar políticas, ¿no? No pueden conciliar estrategias políticas. Porque aparte, es cierto, los aparatos políticos crecieron y su capacidad de demanda es enorme. La Claro. política, todo el mundo piensa que se hace política desde el Estado, todo el mundo cree que siendo funcionario es militante, ¿no? Bueno, hay un montón de problemas que se fueron acumulando insensiblemente y ahora todo el mundo piensa que no puede hacer política sin el Estado, lo cual en parte es cierto, por otro lado, ¿no? Pero entonces a mí lo que vayan a hacer electoralmente me importa muy poco, porque si van a seguir como siguen, hagan lo que hagan electoralmente va a estar mal. Yo lo que creo es que se tiene que venir un proceso, primero, digamos, debería sobrevenir un proceso de renovación de ideas, de repertorios y de figuras. Y entre la renovación de los repertorios está de cómo construir frentes comunes frente a un gobierno eh, que hace una guerra a favor de algunos intereses del mercado, ¿no? Yo no veo que nadie esté haciendo eso. Eh, Creo que cada uno está con su nichito y además en Argentina, en un mundo tan fragmentado, cada uno que tiene el 10% y dicen es su capital político, hace lo que quiere, ¿no? Que es impresionante que la izquierda diga esas cosas, pero la derecha Claro. que adopta el lenguaje del capital para pensar la política no sería Tiene extraño, sentido. pero que la izquierda o fuerzas que digamos, son cuestionadoras que tienen una idea de que la sociedad no es una empresa, ¿no? Eh, que diga, no, es su capital, hace lo que quiere. Bueno, o sea, me parece que no, que está mal, pero además eso genera otra cosa, que es que cualquier persona que tiene un 5 un 6 un 7 un 10% de votos, un 12 cree que puede ser presidente y efectivamente lo puede ser, porque si se lleva puesto a los otros tres que tienen 10% tiene 40 y entonces ya entra a tener expectativas, pero todos creen que se pueden llevar puestos a los otros. Entonces, nadie que tenga 10% de popularidad, de posibilidad de acumulación de votos, deja de pensar que puede ser presidente y de apostar a ser presidente. Y entonces todos quieren tener oportunidades más grandes que las que realmente tienen, a las que no renuncian, oportunidades imaginarias a las que no renuncian. O sea que a la fragmentación política
la fragmentación social, digamos, y la fragmentación de intereses, hay que sumarle la fragmentación que agregan las organizaciones y sus disputas de intereses, y a esa fragmentación hay que sumarle la fragmentación de los liderazgos, de gente muy mezquina que cree que tiene que encabezar todo. Pablo Semán, muchas gracias por este espacio. Un último mensaje que quieras dejar a nuestra audiencia. A ver, miren, yo voy a dejar esto en función de lo que vine diciendo, que es que yo muchas veces me encuentro con gente que dice, no, si decís estas cosas, pues no, yo estoy de acuerdo, pero hay que tener optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, que creen que son Gramsci diciendo eso. Miren, no, la verdad es que es mucho más optimista esto que estoy haciendo yo, que es proponer una discusión, incluso pensando que tiene muchas posibilidades de perderse, ¿no? Eso es optimismo. El optimismo no es pensar que puede suceder cualquier cosa y que yo hago control mental y controlo los votos de los contrarios, ¿no? El optimismo fundado es más difícil, y además no es que, digamos, hay mucha gente que cree que hacer algo es ganar una elección y tener un lugar en el Estado y administrar algo. Bueno, no, yo creo que siempre se puede hacer algo. Y hacerlo desde el llano también es importante. Y entonces, yo no soy ni pesimista ni quedado. Ahora, sus modelos de optimismo y de acción me parecen limitadísimos, ¿no? Eso es otra cosa. Clarísimo. Pablo Semán, muchas gracias por este espacio y bueno, estamos en contacto muy pronto, seguramente te volvamos a consultar por algún asunto. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Pablo Semán pasó por Resistencia